Bien, vamos a dar inicio a la actividad que nos convoca hoy día. Aprovecho de saludar a todos los que nos están acompañando en esta conexión vía Meet y también a los que nos están viendo a través de TV Alfacor. Esta nueva instancia se enmarca en nuestra campaña preventiva frente al consumo de alcohol y otras drogas, Todo comienza en ti, que fue lanzada por nuestro gerente general de ICSA, don Juan Manuel Icarrázaval, en el mes de abril. Y ahí, durante este lanzamiento de campaña, declaramos que nuestra organización era una organización libre de alcohol y otras drogas. Voy a compartir pantalla antes de continuar. Perfecto. Y de alguna otra manera, en esta oportunidad, hemos querido organizar este webinar con el objeto de ir profundizando cada vez más en los temas que hoy día están relacionados con los consumos de alcohol y otras drogas, con el impacto que genera también en el contexto laboral. Y obviamente también relacionado con el mes que hoy día nos llama a seguir avanzando en el desarrollo de esta campaña, que tiene que ver con el Identifica tus riesgos, ¿ya? Durante el mes pasado estuvimos conociendo lo que fueron las reglas, todo lo referente a nuestra política, todo lo referente a nuestro plan preventivo en obra, todo lo referente a los mecanismos de control que hoy día tenemos definidos como organización, y de alguna otra manera era súper importante que nuestros trabajadores internalizaran, conocieran el cómo nosotros trabajamos, conocieran las declaraciones de principios que tenemos frente a estos temas. Y durante el mes de junio estuvimos trabajando, como les decía, en el Identifica los riesgos. Quiere decir que hoy día, ante este marco regulador que tenemos como organización, también tenemos que lograr tomar conciencia respecto a esta problemática, lograr identificar cuáles son estos factores de riesgo que pueden estar en nuestros contextos de trabajo, en nuestro entorno social, en nuestro entorno familiar, pero también saber que existen factores protectores que mitigan de alguna otra forma esta vulnerabilidad que puede generar una adicción ante estos elementos que hoy día estamos analizando. Y de alguna otra manera también en este webinar vamos a estar revisando estos temas y vamos a recibir algunos tips respecto a cómo ir integrando estos lineamientos en nuestra gestión operacional. Es por eso que hoy día nos acompaña en esta actividad Pilar Monsalves Manríquez, que es psicóloga clínica, especialista en adicciones y neurodiversidad. Pertenece a la subgerencia, o es una representante hoy día en este webinar, de la subgerencia de promoción y salud de Mutual de Seguridad. Y le voy a dar el pase para que podamos iniciar con este webinar. Los invito a tomar atención. Cualquier duda que pueda surgir o pregunta que puedan tener respecto a la temática que vamos a estar revisando, al final de la jornada vamos a dar pequeños minutos para poder interactuar con Pilar y que nos pueda ir ayudando también a aclarar ciertas dudas. Así que dejo con usted a Pilar. Voy a cambiar la pantalla y cambiamos de lugar. Ok. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y a todos, a todas y a todos. Mi nombre es Pilar Monsalve, ¿verdad? Soy psicóloga clínica y hoy día vamos a hablar sobre el alcohol y las drogas en los lugares de trabajo. Vamos a dar una capacitación, una charla, todo lo que tenga que ver, ¿verdad?, con consultas, preguntas. Al final no habría ningún problema. Si hay una pregunta que quieren aclarar inmediatamente, tampoco tengo problema que la hagan. Vamos entonces a comenzar. Entonces vamos a comenzar con esta capacitación, con esta charla, ¿verdad?, de la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en el mundo del trabajo. ¿Verdad que, aunque no creamos, se da bastante? El objetivo y la estructura de este curso, primero, por supuesto, vamos a ver los conceptos claves sobre el alcohol y las otras drogas. Vamos a ver el impacto del consumo en el espacio laboral y la salud de los trabajadores. Vamos a ver también la prevención a aquellos factores de riesgo dentro del ámbito laboral y aquellos factores, ¿verdad?, aquellos factores protectores.
Vamos a ver qué significa cada uno de ellos, vamos a ver las técnicas para el abordaje preventivo en los lugares de trabajo. Vamos a tratar de siempre enfocarlo de modo de la prevención, ¿verdad? Sabemos que, por supuesto, puede haber algún caso, ¿verdad?, que ya sea un hecho, pero también nos vamos a fijar en cuáles serían esos tips y cuáles serían los indicadores que pudiésemos estar frente a una persona que tenga un consumo problemático de estas sustancias. Y también vamos a ver los aspectos relacionados a la familia y la comunidad, ya que sabemos que la mayoría de los consumos problemáticos de este tipo de sustancias, del alcohol y o de otras drogas, empieza siempre en edad temprana, ¿verdad?, en la adolescencia. Entonces vamos a ver un poco la relación familia y comunidad. Entonces vamos a empezar con la capacitación como tal. ¿Qué son las drogas o las sustancias psicoactivas? ¿Verdad? Entonces vamos a decir que toda sustancia que se introduzca o introduzcamos en nuestro cuerpo a través de cualquier vía. Recordemos que la droga puede ser por vía intravenosa, puede ser inhalando, aspirando, ¿verdad? Hay varias formas de introducir esta sustancia en nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Estas sustancias producen una alteración en nuestro sistema nervioso central. Y es por eso entonces que no es tan simple, ¿verdad? Porque altera nuestro sistema nervioso central, altera al individuo, ¿verdad? Y además es susceptible de crear una dependencia. Es decir, es muy probable que estas sustancias, al ser introducidas en nuestro cuerpo y como altera el sistema nervioso central, se produzca entonces una adicción o una dependencia. Esta dependencia puede ser física, puede ser psicológica o puede ser ambas. Es por eso, ¿verdad?, que el uso de estas sustancias es tan problemático, porque se va creando esta necesidad de seguir alterando nuestro sistema nervioso central. Entonces, ¿qué efecto tienen las drogas en nosotros, en los cuerpos, ¿verdad?, y en nuestras reacciones? Vamos a ver más o menos, vamos a trazar lo que puede pasar. No es que pase todo cuando uno consume alguna de estas sustancias, pero dentro de lo, entre comillas, normal que pase, está el tipo de velocidad de pensamiento, cambia, ¿verdad? Nos ponemos más rápido, con ansiedad, ¿verdad? Hay un cambio de juicio en la toma de decisiones, hay una expresión distinta de nuestras emociones a cuando estamos sin ningún tipo de droga, ¿verdad? Hay un cambio en la forma de sociabilidad, de contacto, de interrelacionarnos con las otras personas, ¿verdad? Porque estamos alterados con nuestro sistema nervioso, perdemos un poco lo que es la noción del tiempo, hay una capacidad de coordinación y control del cuerpo, ¿verdad? Hay ilusiones y alucinaciones dependiendo del tipo de sustancias, que también la vamos a ver. Hay algunas que forman muchas ilusiones y alucinaciones. Hay confusión, somnolencia y también puede existir pérdida de memoria. Estos son algunos, ¿verdad?, de los efectos que pueden hacer en nosotros la droga, el alcohol o algún otro tipo de sustancias. ¿Qué efectos tienen las drogas? Es súper variable, va a depender de la persona. Hay drogas, por supuesto, que llamamos estimulantes, otras depresoras y otras alucinógenas, pero sin embargo va a depender mucho de la persona que la consuma y del contexto en que la esté consumiendo. Si bien los efectos que tienen los psicoactivos dependen fuertemente de las personas y los contextos en los que no se desarrollan los consumos, es posible distinguir tres categorías. Son categorías transversales en lo común, ¿verdad? Pero va a depender mucho del contexto y de qué tipo de persona sea yo, cómo va a reaccionar en mí o en mi cuerpo esta sustancia. Tenemos los estimulantes, ¿verdad?, los cuales aceleran los procesos mentales, hay esta rapidez de mente, produciendo un elevado estado de alerta y de euforia. Esta sustancia lo produce, o estos
sustancias estimulantes son como la cocaína, la pasta base, las anfetaminas, el tabaco, la cafeína, tienen esta característica, ¿verdad? Como de euforia, son estimulantes para el cuerpo. Tenemos también otro tipo de drogas o de sustancias que son las depresoras, que inhiben los mecanismos que mantienen despiertos, actuando como calmantes o sedantes, sustancias como el alcohol, tranquilizantes, marihuana, ¿verdad? Las barbiture y que sean inhalables también son todas depresoras. Recordemos que estas sustancias que son depresoras son casi siempre los calmantes para la ansiedad, ¿verdad? Que muchas veces nos dan, que son drogas legales, que nos dan como remedio, como algún tratamiento corto, siempre nos van a llevar a la calma, ¿verdad? Y un tipo sedante. Pero como depende de cada persona y de cada contexto, muchas veces uno toma alcohol para salir a una fiesta, ¿verdad? Y siendo que el alcohol es depresor. Pero depende de las personas y del contexto también. Y luego tenemos, ¿verdad?, las sustancias alucinógenas, que son aquellas drogas que alteran la percepción y producen alucinaciones, ¿verdad? Sustancias como el LSD, la mescalina, la marihuana y los solventes son alucinógenos. ¿Qué quiere decir? Que hace que la persona sienta, escuche y vea cosas que realmente no están pasando y que están pasando solo en su cerebro, en su cabeza, ¿verdad? Por esta alteración del sistema nervioso central, combinado, ¿verdad?, con la sustancia alucinógena. Esos entonces son los 3 tipos de droga que tenemos. Entonces, dependiendo del contexto, las drogas pueden modificar su impacto en el estado de conciencia. Recordemos que si bien están las alucinógenas, ¿verdad?, y las depresoras, va a depender mucho del contexto. Por ejemplo, las personas pueden usar un depresor como el alcohol para salir de fiestas, o bien pueden fumar tabaco, ¿verdad?, que es un estimulante para calmarse después de una jornada de trabajo, ¿verdad? Tenemos el tabaco, ¿verdad?, como una sustancia que altera, pues mucha gente lo usa para tranquilizarse después de alguna jornada tensa o algún evento vivido que queda un poco alterado. Entonces va a depender mucho también de la persona. ¿Cuáles son las formas de consumo más habituales? Las personas consumen drogas de diversas maneras. Mientras algunos consumen solo una vez en la vida, otros consumen hasta derivar en graves complicaciones de salud. Las distinciones en la forma de consumo suelen desarrollarse de la siguiente manera, ¿verdad? Hay muchas personas que solo son un consumidor experimental, es decir, consume para saber qué se siente. Casi siempre, ¿verdad?, en la adolescencia, casi siempre, no siempre, también se da mayor, pero transversalmente casi siempre en la adolescencia, ¿verdad? Y usualmente en grupos de compañeros y compañeras, ¿verdad?, para ver o experimentar qué se siente. Luego tenemos el consumidor ocasional. Este consume, pero puede funcionar cotidianamente sin acceder a ellas, es decir, no es tan adicto, ¿verdad? Puede funcionar su día sin la necesidad de la sustancia, incorpora también los usos acotados para solucionar problemas puntuales, tales como analgésicos para la lesión o tranquilizantes para un tratamiento psiquiátrico acotado. Y luego tenemos el consumidor habitual. Y acá entonces aparece el uso problemático. Ocupa las drogas con mayor frecuencia, en grupo o individualmente, o por lo general mantiene una relación con los mercados legales o ilegales de drogas, ¿verdad? Entonces tenemos estos 3 tipos de consumidores que depende de cuál dependiente sea de la sustancia o de las sustancias que se consuman. Las causas y los efectos nocivos del consumo de estas drogas legales o ilegales pueden observarse desde distintas perspectivas, por supuesto, entre las que destacan las miradas médicas, las miradas psicológicas, sociales y culturales. Entonces, vamos a ver la comprensión médica, la comprensión psicosocial y la comprensión sociocultural.
En la comprensión médica, cuando hay un diagnóstico clínico, ¿verdad?, que agrupa una serie de padecimientos relacionados con el consumo de drogas legales o ilegales, hay fenómenos físicos que se adquieren a él, como el deseo intenso, la sensación de pérdida de control, ¿verdad?, el síndrome de abstinencia, cuando tratamos de dejar, ¿verdad?, esta adicción, y la tolerancia. Los fenómenos psicosociales como fuentes de placer, gasto de tiempo y persistencia. Eso bajo la perspectiva, ¿verdad?, de la comprensión médica. Tenemos la relación con la salud mental, ¿verdad? En el plano psicológico, los drogodependientes muestran una fuerte relación con fenómenos tales como la depresión, ¿verdad? Las personas que consumen o tienen un consumo problemático tienden a ser bastante más depresivos que la persona que no tiene esta dependencia. Por supuesto, hay un deterioro cognitivo en nuestro sistema cognitivo, ¿verdad? Donde tenemos las funciones ejecutivas, ¿cierto? Como la planificación, la memoria a largo y a corto plazo, los aprendizajes. Todo el sistema cognitivo se ve un poco vulnerado. Pudiese haber también un estrés postraumático, trastornos de ansiedad que son bastante fuertes y que lo único que hacen, ¿verdad?, es que la persona vuelva a consumir para pasar esta sensación de ansiedad. Dificultades asociadas con el autocontrol, se ponen bastante más impulsivos, mucho más difíciles de controlar. Hay una desconfianza social y, por supuesto, una muy baja autoestima, que es el concepto que uno tiene, ¿verdad?, o la valoración que las personas tienen de sí mismas. Estos trastornos psicológicos, ¿verdad?, se ponen mucho más latentes cuando hay consumo abusivo de sustancias. El funcionamiento de la familia dentro de este contexto. Las investigaciones psicológicas muestran factores asociados al abuso de sustancias, tales como escasa o pobre atención y supervisión por parte de los padres y madres. Recordemos que lamentablemente este tipo de conducta empieza en la adolescencia o en las personas cuando están en la etapa infanto-juvenil y por supuesto siempre hay una baja atención de los cuidadores, ¿verdad? Padre o madre o tutores legales. Hay un estrés cultural, laboral, económico y los contextos de crisis. Hay situaciones de maltrato, violencia al interior de la familia, ¿verdad? Hay un abandono, la persona puede sentir una sensación muy fuerte de abandono y funcionar de esta manera, ¿verdad? Una incompatibilidad entre el trabajo y la vida familiar, que es uno de los factores de riesgo, ¿verdad? Cuando la persona se siente muy sobrepasado por el trabajo y que esto le va a dejar muy poco tiempo para la familia, también pudiese acudir a alguno de estos tipos de sustancias. La calidad de la comunicación dentro de la misma familia, historia familiar asociada a comportamientos delictivos, también impulsan a las personas al consumo de estas sustancias. Actitud tolerante de la familia frente a las transgresiones de los hijos o hijas, cuando transgreden a los niños o niñas o adolescentes, ¿verdad? Pasan por encima de ellos, ellos refugian o se refugian consumiendo este tipo de productos, ¿verdad? Y por supuesto, cuando hay abuso de drogas en padres y madres, es como que de alguna u otra manera se va heredando, ¿verdad? Si mi madre y mi padre consumen, entonces no es malo, yo también lo hago. Y empieza este consumo problemático. La marginalidad barrial. En el nivel comunitario atenderemos fenómenos de estigmatización, ¿verdad?, discriminación y marginalización que viven las personas etiquetadas como adictas o drogodependientes. Hay ciertos barrios, ¿verdad?, cierta marginalidad que están etiquetados, que uno dice, ok, si vive en tal parte, entonces debe ser drogadicto o debe ser adicto. También esta actitud, ¿verdad?, social impulsa a las personas
al consumo de estas sustancias. En este plano es fundamental comprender la relación entre las drogas, el funcionamiento de los mercados negros, la manera en que operan los servicios sociales y sanitarios en espacios de marginalidad y las formas en que las personas y las comunidades se transforman a partir de estas experiencias, ¿verdad? Cuando hay barrios, ¿verdad?, donde hay mercados negros, donde es vox populi, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe dónde acercarse para obtener este tipo de drogas legales o ilegales. Por supuesto, es mucho más asequible llegar a ellos. Entonces, las personas van siendo más vulneradas o hay más factor de riesgo que una persona caiga en este consumo. Tenemos la comprensión sociocultural, que en el plano social o sociocultural, el consumo y el abuso de sustancias se analizan de forma contextual e histórica, atendiendo el marco de valores, definiciones y sentidos de consumo. Entonces aquí entran las culturas de medicalización, ¿verdad? Ya es un tema cultural. Por cultura, la persona que, no sé, tiene una crisis de ansiedad, se toma un ansiolítico, ¿verdad? Siendo sin receta, sin nada, solo por un tema cultural. Se vive así. Hay definiciones de diversión. En muchas culturas también las drogas son parte de la diversión y las personas empiezan a entrar a este círculo. Las identidades laborales, las imágenes de éxito y consumo y el tiempo libre y el. Entonces, el consumo problemático y el trabajo. El alto nivel de interdependencia e intensidad de las interacciones en el espacio laboral propicia un clima de conflictividad cuando alguno de los trabajadores presenta señales de consumo. ¿Por qué? Porque cuando consumimos, ¿verdad?, nos ponemos alterados, nuestra mente avanza más rápido, perdemos un poco el juicio y empiezan los conflictos en la interrelacionalidad de las personas. Por lo tanto, empiezan las discusiones, los conflictos, ¿verdad? Porque esta persona o estas personas, ¿verdad?, tienen alterado el juicio, alterado el tiempo, alterado su sistema nervioso central. Entonces, por supuesto, cuando hay una persona que presenta consumo, va a haber conflictividad dentro del área de trabajo. Las prácticas de consumo, ¿verdad?, de alcohol u otras drogas próximas en el tiempo y en las jornadas laborales se asocian fuertemente al ausentismo. Cuando la persona consume, ¿verdad?, y está pronto a entrar a trabajar o que empiece su horario laboral, casi siempre empieza a haber un mayor ausentismo. No puedo ir por esto, no puedo ir por lo otro, tuve un percance, tuve un accidente, ¿verdad? Y empezamos a entrar en este círculo. La presencia de alcohol y otras drogas en el espacio laboral aumenta la probabilidad de accidentes mortales y, por supuesto, aumenta la frecuencia de los propios accidentes, ¿verdad? Las personas andan distraídas, andan alteradas, con un pensamiento rápido, sin la noción del tiempo, ¿verdad? Recordemos los síntomas que nos va a dar el consumo, por lo tanto, los accidentes suben, la tasa de accidentabilidad sube y también los accidentes mortales empiezan a aparecer, sobre todo, ¿verdad?, en el caso de las obras, ya que es todo tan, digamos, hay alturas, hay que subir, ¿verdad? Y en esas condiciones aumentan mucho más los accidentes. Los consumos residuales en el espacio laboral repercuten en un bajo rendimiento laboral. Por supuesto, como dijimos, conflictos, las personas están mucho más irascibles y con pérdida de juicio, por lo tanto, yo digo y hago lo que siento en el minuto, sin pensar en un otro, sin ser asertivo, porque tengo mi sistema nervioso alterado, ¿verdad? Como dijimos, ausentismo, bajo rendimiento laboral, desempeño de compañeros, accidentes mortales y aumenta la frecuencia de la accidentabilidad dentro del trabajo.
¿Qué quiere decir los consumos residuales? Son aquellas personas, ¿verdad?, que consumen fuera del horario laboral, pero que los efectos de esta sustancia siguen dando vuelta, ¿verdad?, en mi cuerpo y en mi sistema nervioso central al minuto de enfrentarme a la jornada laboral. Entonces, un poquito de estadística, ¿verdad? Como para tener así un pincelazo de cómo está la cosa, la prevalencia de consumo de alcohol y otras drogas entre el año 1994 y 2022, ¿verdad? Un estudio realizado por Senda me muestra el consumo de marihuana en Chile en esos años y de cocaína en Chile en esos años. ¿Verdad? Según Senda, del mismo estudio anterior, se desprende para la población trabajadora los siguientes datos. Cerca del 30% de los trabajadores en Chile tienen un consumo problemático de drogas. No es un porcentaje menor, es un 30%. Es más que el cuarto, ¿verdad? Que es el 25%, estamos pasando hacia la otra mitad. Las drogas que son de consumo más prevalentes en la población laboral son un 59,7% de alcohol, un 34,6% de tabaco y un 12,2% de marihuana. Y por supuesto la oferta de marihuana en el lugar de trabajo de un 12,8%, un 10,3% en el caso de la cocaína y un 8,1% para la pasta base. Así es como es el porcentaje, ¿verdad?, de las personas que tienen abuso problemático en el mundo trabajador. ¿Dudas, preguntas, consultas sobre ese primer módulo? ¿O queda claro? Hola, buenas tardes. Por acá Proyecto Spence, sin preguntas hasta el momento con los asistentes. Muchas gracias. Aquí veo hartos deditos para arriba. Ya, vamos a continuar entonces, por favor, si tienen cualquier duda o consulta, no duden en hacerla. Entonces ahora vamos a ver la segunda parte, los factores y técnicas preventivas en el trabajo. ¿Qué podemos hacer, verdad, para prevenir? Porque algunas personas desarrollan consumos problemáticos y otras no, por los factores de riesgo. ¿Ya? Los factores de riesgo y versus los factores protectores. Siempre hablamos de factores de riesgo y factores protectores, pero ¿qué queremos decir con esto? Los factores de riesgo del uso o abuso o consumo problemático de drogas se definen como aquellas variables que incrementan la posibilidad de ocurrencia de este fenómeno. Entonces, cuando yo digo que algo es un factor de riesgo a que el consumo, en este caso de drogas, suceda, es porque va a dar la facilidad o va a ser más fácil que esa persona consuma. Entre ellos, presión laboral. Es un factor de riesgo del consumo problemático, ¿verdad? Y como líderes, ¿verdad? Y como personas que trabajamos con equipos, tenemos que saberlo. Versus, ¿verdad?, los factores protectores, que son los que hacen la misma situación, ¿verdad?, pero protegen. Van a hacer que la persona es como una barrera, ¿verdad? Los factores protectores, por su parte, constituyen una barrera para que estos o para que dichos riesgos no se traduzcan en prácticas de consumo problemático. Es decir, ok, sí, hay una carga importante de trabajo, pero hay ciertas pausas activas, cada 10 minutos entonces pueden salir, dar una vuelta, ¿verdad? Cada 2, 3 horas, y voy poniendo un factor protector a ese factor de riesgo para evitar este consumo problemático. Entonces, en el trabajo, los factores protectores, ¿verdad? Recordemos que son estas barreras que nos van a ayudar a que las personas no caigan en el consumo problemático.
Entre ellos tenemos la información suficiente y adecuada respecto a los múltiples efectos del consumo de sustancias en el ámbito laboral. Es decir, informar, psicoeducar, lo que estamos haciendo ahora. Las personas que consumen o que van con consumo residual aumentan la accidentabilidad. Se puede accidentar. Un accidente que pudiese ser simple puede pasar a ser mortal. Y empezamos, ¿verdad?, a dar los múltiples efectos que va a haber en él y en el ámbito laboral y que la persona sepa, en definitiva, en qué se está metiendo. También el interés general de los trabajadores en participar en actividades o eventos difundidos por la organización, ¿verdad? Eventos preventivos. Siempre la prevención, y hay evidencia científica que la prevención funciona maravillosamente. La cohesión grupal en los equipos de trabajo, variados y adecuados canales de comunicación interna. La comunicación siempre nos ayuda, nos sirve, ¿verdad? La contención, la confianza son maravillosas dentro del ámbito de trabajo. El estrés laboral moderado y circunscrito a ciertos periodos de tiempo, ¿verdad? Estos tiempos que son como las temporadas altas, ¿verdad? Pero que sabemos que es un tiempo y que luego viene la temporada baja y esta presión va a bajar, ¿verdad? Y que no va a ser constante en el tiempo. Buenas relaciones laborales entre los miembros de la institución, importantísimo. Clima laboral, un tesoro, un factor protector que si se gestiona de buena manera nos va a proteger muchísimo del consumo problemático y también nos va a servir de factor protector de los otros estresores que siempre andan dando vuelta en las distintas compañías porque son inherentes al trabajo, ¿verdad? Con un buen clima laboral, maravilloso. La presencia de programas o actividades orientadas a la promoción de hábitos saludables y calidad de vida laboral. Es decir, enseñar, conversar, prevenir, informar, ¿verdad?, de las cosas que nos pudiesen pasar si caemos lamentablemente en este tipo de consumo. Versus los factores de riesgo, recordemos aquellos factores que van a facilitar que lleguemos a este tipo de consumo, el trabajo altamente demandante, tareas rutinarias y monótonas, ¿verdad? Todo el tiempo lo mismo, las personas se cansan, se agotan, se aburren y recurren a este tipo de sustancias para hacer su día menos monótono, menos rutinario. Extensas jornadas laborales, por supuesto un mal clima laboral. Recordemos que si tenemos un buen clima laboral es un factor protector, si tenemos un mal clima laboral es un factor de riesgo. Incluso para terminar mermando nuestra propia salud, tanto psicológica como física. También los inadecuados estilos de jefatura y liderazgo, y los compañeros de trabajo consumidores y una cultura que incentiva al consumo, entre muchos otros, ¿verdad? Cuando tenemos compañeros, compañeras que lamentablemente están metidos, ¿verdad?, en este mundo, cuando tenemos los factores de riesgo muy mal gestionados, podríamos llegar a caer nosotros también. Entonces, bajo nivel de reconocimiento y cargas desiguales, también son factores de riesgo. ¿En qué consiste? La percepción de que las tareas no son bien valoradas o no son bien que son desproporcionadas, ¿verdad? Yo tengo mucho trabajo y mi par a lo mejor no tiene. Recordemos que es la percepción. Y la disminución del vínculo con el lugar de trabajo, ir sin ganas a trabajar, también son factores de riesgo. ¿Cómo lo podemos prevenir? Por supuesto, fortalecer formas de reconocimiento. Estamos siempre muy acostumbrados a hacer retroalimentaciones negativas, ¿verdad? O donde hay que poner más énfasis o hacer las cosas de otra manera, pero hemos olvidado mucho hacer retroalimentaciones positivas, que son altamente motivadoras, ¿verdad? Y también me sirven de factor protector para que las personas no caigan en esta problemática. Por supuesto, alertar sobre cargas,
combatir con compañeros y familias, compartir con compañeros y familias la sensación de frustración para diversificar miradas y cursos de acción, ¿verdad? Conversar las cosas, compartir con mis compañeros, ¿verdad? Y ver otros puntos de vista también me va a ayudar. Sostener claridad sobre la fuente de estrés. ¿Qué es lo que me está dando este estrés? ¿Por qué estoy así? ¿Verdad? Y que forma parte también de la inteligencia emocional de cada uno. Conocerse, ¿verdad? Y saber por qué realmente me encuentro de esta manera o me encuentro con estas emociones desbordadas, ¿verdad? Que puedo manejar en vez de ir a consumir algún tipo de droga y o alcohol. Alta tolerancia social hacia el consumo. ¿En qué consiste? En la aceptación extendida del consumo de alcohol y drogas. Relativizar los daños o tomárselos con humor, aunque se observe el problema, ¿verdad? Muchas veces, por no meternos en el problema de alguna otra manera, lo relativizamos, nos reímos, echamos tallas, ¿verdad? Sin querer, en realidad, ver el verdadero problema que tenemos enfrente. ¿Cómo lo podemos prevenir? Una alerta frente a la salud de compañeros, un acompañamiento en caso de riesgo, ¿verdad? Promover la responsabilidad de cada uno de nosotros frente a este tema, porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad frente a esto. Respetar los procesos de recuperación y, por supuesto, la sociabilidad sin alcohol y sin otro tipo de drogas. Saber que se puede divertir, ¿verdad? Podemos hacer fiestas, podemos divertirnos, podemos pasarlo bien sin necesariamente consumiendo alcohol o cualquier otro tipo de drogas. Los trabajos monótonos, ¿en qué consiste? Es una búsqueda de consumo como forma de bajar el estrés. Este estrés acumulado por trabajos repetitivos y agotadores. Entonces, en esta búsqueda, ¿verdad?, para bajar este estrés, encuentro el consumo de drogas. ¿Cómo lo podemos prevenir? Gestionando bien las jornadas con descanso, ¿verdad? Los seres humanos necesitamos un descanso. Y no solo por un tema físico, también biológico. Las personas biológicamente en el sistema cognitivo no pueden mantener la atención o no podemos mantener la atención más de 4 horas. Necesitamos pausas activas, descanso, porque si no nos ponemos erráticos, confusos, ¿verdad? Y nos pensamos a equivocarnos. Por lo tanto, gestionar estos descansos en la jornada es maravilloso. Trabajar la cantidad de horas establecidas por la ley, alivianar las condiciones del transporte al trabajo, tomar conciencia del estrés y afrontarlo positivamente, el cambio de rutina en el tiempo libre. Acá hay un punto súper importante, dice tomar conciencia del estrés y afrontarlo positivamente. Siempre se ha dicho que las personas positivas tienen un factor protector natural frente al estrés, lo cual es real. Biológicamente, las personas positivas, cuando son positivas, ¿verdad?, activan las amígdalas, las cuales empiezan a generar serotonina, sustancia que contrarresta el cortisol, que es la sustancia que produce el estrés. Por lo tanto, por un tema biológico, la persona positiva va a ser mucho más difícil que entre en un estrés y por ende en un consumo problemático. Los turnos extenuantes y deterioro familiar, ¿verdad?, también es un factor de riesgo importante. Las drogas, especialmente las estimulantes como la cocaína, las anfetaminas, ¿verdad?, o extendidamente la cafeína, son usadas para aumentar el rendimiento laboral, ¿verdad? En estas jornadas súper alargadas, de repente turnos nocturnos de 12 horas, ¿verdad? Las personas tienden a usar este tipo de sustancias para tener un mejor rendimiento y mantenerse despiertos, ¿verdad? La dependencia a esta fuente de activación
vigilia o energía para trabajar puede escalar rápidamente en un consumo problemático, especialmente cuando los turnos deterioran las dinámicas familiares. ¿Cómo prevenir entonces? Implementar rutinas de descanso, un buen dormir, una buena alimentación y recreación para rendir bien frente a los trabajos altamente demandantes. Si yo sé que mi trabajo es demandante, ¿verdad? Y voy a tener que estar 12 horas trabajando, rindiendo, ¿verdad? Entonces debo preparar mi cuerpo para eso. ¿Cómo? Descansando, durmiendo, con una alimentación sana, ¿verdad? Y por supuesto aquellos tiempos que tenga libre, tratar de disfrutarlos con la familia lo que más pueda. También conservando las dinámicas laborales en el hogar para generar, ¿verdad? Para generar, ¿conservas? Dice, no le voy a ir. Para generar consensos y medidas para gestionar sus impactos. Por supuesto, conocer mi trabajo, saber lo demandante que es, saber lo que me estresa a mí como persona. Recordemos que todas las personas se estresan distinto, ¿verdad? Lo que me estresa a mí, tal vez a otra persona no le haga absolutamente nada y viceversa. Por lo tanto, conocer mi cuerpo, conocer mis emociones, conocer quién soy yo es vital, ¿verdad? Sobre todo para evitar caer en este consumo problemático. Entonces, síntesis de abordaje del consumo de alcohol u otras drogas en el espacio laboral. Por supuesto, un buen trato de la empresa, una comunidad cohesionada, un monitoreo del estrés, las condiciones de descanso y la relación con el lugar, los valores y culturas de consumo, las condiciones físicas del espacio laboral, ¿verdad? Son importantísimos para crear estos factores protectores, ¿verdad? Y cómo abordar el abuso, ¿verdad?, de estas sustancias a nivel problemático en nuestros funcionarios. Por lo tanto, los diagnósticos y levantamientos son importantísimos. Hay que hacer levantamiento de datos, tratar de hacer algunos diagnósticos precoces, ¿verdad?, en caso de que tuviésemos algunos abusos problemáticos dentro de la institución. Selección de enfoques, ¿verdad?, y metodología de intervención en caso de producción de un plan de prevención anual. Como dijimos, ¿verdad?, la prevención. Aunque tengamos personas, ¿verdad?, que tienen uso problemático, igual seguir siempre con nuestro plan de prevención anual y si es posible semestral, ¿verdad?, porque va dando información y va concientizando a las personas del problema y en lo que se puede llegar, ¿verdad?, al introducirnos lamentablemente en el mundo de las drogas. Y la integración de una política de droga, ¿verdad?, con énfasis preventivo. Siempre apuntando a la prevención. Entonces, la política de drogas en las empresas es un instrumento articulado, ¿verdad?, de principio, de cursos de acción y de metodología para hacer un espacio laboral, un lugar seguro y promotor de capacidades para todos los trabajadores. Recordemos que cuando tenemos personas que consumen droga dentro del ámbito laboral o que vienen con un consumo residual, los accidentes dentro de la institución van a subir. Por lo tanto, también va a dejar de ser la empresa un lugar seguro para todos. También tenemos que ver la prevención del consumo de alcohol y de otras drogas, la configuración de un plan de prevención que influye en el diagnóstico sobre magnitudes de consumo, factores protectores o de riesgo, ¿verdad?, metodología y acciones concretas para abordar dichos factores, la prevención del consumo de alcohol y, por supuesto, de otras drogas. ¿Cómo así los controles de alcohol y drogas? Desarrollo de un reglamento de controles de drogas que favorezca un entorno seguro de trabajo, protegiendo la vida y la salud de la comunidad laboral,
los controles de alcohol y otro tipo de drogas o sustancias, ya sean legales o ilegales. Entonces tenemos los aspectos relacionados con la familia, ¿verdad? Recordemos que no siempre, pero la mayoría de las veces este tipo de consumo empieza en la adolescencia, empieza tempranamente, ¿verdad? Por lo tanto, hay que fortalecer los vínculos familiares para una buena prevención. Las acciones dirigidas a padres para apoyar las temáticas de prevención y abordaje del consumo de alcohol y drogas en niños y adolescentes, que si bien es cierto no es la única edad que se comienza, es una edad donde los niños están muy vulnerables, están muy con ganas de comerse el mundo, con ganas de probarlo todo, que los amigos lo hacen, entonces ellos también, ¿verdad? Porque tienen toda la impetud, ¿verdad?, de la adolescencia y de la juventud, entonces es una edad de muy alto factor de riesgo. Entonces, vamos a apoyar las temáticas de prevención y abordaje del consumo de alcohol en drogas en niños y adolescentes. Deben centrarse en la educación, en la comunicación, en la supervisión y el fortalecimiento del vínculo familiar. Partamos con un programa, por así decirlo, preventivo, donde ataquemos esta edad, ¿verdad? Porque es una edad bastante compleja para este tema, fortaleciendo estos factores, ¿verdad? Siempre los padres que estén conectados, presentes y madres, siempre supervisión a los hijos. Y el fortalecimiento del vínculo es importantísimo. Aquí hay una lista, ¿verdad?, organizada de qué tipo de acción. Por supuesto, educación y sensibilización. Hablar con los niños, con los adolescentes, con los hijos, ¿verdad?, los que van a la universidad, conversar abiertamente, educarlos, decir lo que puede pasar, qué pasa con este consumo de droga, qué es, qué va a pasar en tu cuerpo, cómo te daña, ¿verdad?, sin disfrazar la verdad, porque lo único que estamos haciendo es un daño. Los niños, ¿verdad?, deben saber las cosas. Fortalecer el vínculo afectivo siempre, haya problema de consumo, ¿no? El vínculo afectivo en la familia es importantísimo. La comunicación dentro del hogar, la supervisión y el acompañamiento y la intervención temprana son base, ¿verdad?, para prevenir que nuestros niños y adolescentes, ¿verdad?, de alguna u otra manera caigan en este uso y abuso de sustancias, ¿verdad?, que les va a hacer un daño enorme a ellos como personas y a nosotros también como sociedad. Y, por supuesto, una participación comunitaria. Entonces, para terminar, saber identificar las señales de consumo o de riesgo, ¿verdad? Hay cambios en el comportamiento, en el rendimiento escolar, en el estado de ánimo, en el rendimiento laboral. Las personas se ponen más conflictivas, ¿verdad? Empieza a aumentar los accidentes en el lugar de trabajo. Empezamos, ¿verdad?, con muchos conflictos, ya que las personas se ponen bastante más alteradas y sin juicio de valor, ¿verdad?, y impulsivas. Si quiero buscar apoyo profesional en caso de sospecha o de confirmación de consumo, existe el Fonodrogas de Alcohol Senda, ¿verdad?, que es el 1412. Funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es gratuito y confidencial. Te orientan sobre qué hacer, dónde acudir y qué centros están disponibles cerca de tu domicilio. Puedes llamar como madre o padre o también directamente como persona consumidora, ya sea niño, niña, adolescente o adulto, ¿verdad? Tenemos también, este es un servicio nacional para la prevención y la rehabilitación del consumo de drogas y alcohol. Es el principal organismo público que coordina la red de prevención y tratamiento en Chile. Ahí está el sitio web, ¿verdad? www.senda.gov.cl. Ofrecen programas gratuitos de tratamiento en convenio con centros de salud públicas y privadas.
También está el CEFAM, ¿verdad? Podemos acudir a un CEFAM, que son los centros de salud familiar. Puede acercarse para solicitar la evaluación por consumo problemático y ellos derivan, ¿verdad?, en caso de ser necesario al COSAM, que son los centros de salud mental. Entonces, tenemos, por último, ¿verdad?, el apoyo psicológico escolar, donde hay muchos colegios que tienen un psicólogo, ¿verdad?, o un encargado de convivencia escolar, que puede ayudarte a gestionar el apoyo en caso de duda, ¿verdad?, o ya de confirmación de un abuso problemático. Y en casos más graves, ellos también derivan a redes externas. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? No por nuestra parte hasta el momento. Muchas gracias. Hola, yo quiero hacer una consulta. Hola, disculpa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, cuénteme. Estoy hablando desde la segunda región, acá en Chuquicamata, contrato de la planta fundición. Yo Muy tengo bien. una duda, yo tengo bastante, digamos, experiencia en el área minera, conozco muchos proyectos, he estado muy cercano a todas las actividades que se desarrollan en la minería. Y yo tengo, no sé si es un paradigma que tengo yo, pero yo me he encontrado con muchos colegas, al igual yo he seguido muy atentamente tu charla porque todo lo que tú acabas de decir efectivamente yo lo he visto, he visto el desarrollo, sí, pero in situ, personas con un comportamiento muy particular, pero hay un factor que a lo mejor, y por eso te lo quiero preguntar, que a lo mejor que se presenta, que es el tema del poder adquisitivo. Yo tengo varias no sé, ejemplos de personas que tienen dinero. Yo conozco el caso de un sobrino que tengo yo, que él, soltero, de estos solteros con mucho dinero, entonces una vida totalmente, él siempre fue soltero, tiene como 3 hijos por ahí, parejas que duraban muy poco, nunca, o sea, tratamos muchas veces de enrielarlo, de conversar con él, porque él se sentía poderoso. Él decía, oye, pero yo trabajaba muy bien en la minería, ganaba mucha plata. Y él, como decías tú, partió con este tema de integrarse a diversiones muy extrañas, diversiones que duraban semanas. O sea, él partía el lunes y no tenía freno ese vehículo. Y de repente venían estos bajones donde él lloraba, no lo hago nunca más, me arrepiento y todo. Y a los 3, 4 días volvía nuevamente a lo mismo. ¿Por qué? Porque tenía dinero. O sea, él recibía su plata y la gastaba toda. Entonces, dentro de todo lo que tú conversaste, no sé, me imagino que para sacarnos un poquitito del tema del paradigma, yo le colocaría como, no sé, una partecita ahí que también tiene mucho que ver con la cantidad de dinero que manejan las personas. Porque se olvidan de la responsabilidad. Y yo tengo, imagínate, yo conozco un empresario acá que le pagaron 1.500 millones de pesos por un contrato y todos los trabajadores haciendo fila para que le pagaran, y el tipo se fue, gastó toda la plata en diversión y todo porque se dio con plata. Entonces no sé si estoy errado, que también ese es un factor relevante, el encontrarse con mucho poder adquisitivo y vivir la vida loca, como se dice. Sí, mira, Patricio, contestando tu pregunta, efectivamente el poder adquisitivo, por supuesto, es un factor de riesgo, ¿verdad? Tengo la plata ahí, está ahí, lo quiero pasar bien. En el caso de tu sobrino, ¿verdad? Soltero, vivo la vida loca, me desaparezco una semana, ¿verdad? Da igual. Y el poder adquisitivo me lo permite. Pero también, por supuesto, es un factor de riesgo, pero también el consumo problemático se da en personas que no tienen poder adquisitivo. La diferencia está en el tipo de droga que usan, ¿verdad? A lo mejor, no sé, pues tu sobrino usa cocaína, ¿verdad? O algún tipo de droga más cara, de más alto pureza, que le llaman, ¿verdad? Y otra persona lo hará con pasta base, que en definitiva es la basura de la marihuana, que es bastante. Pero al final el consumo problemático se da en todos los ámbitos sociales. Por supuesto que el dinero, la soltería,
el creerse mucho, creerse Dios, ¿verdad? También entramos un poquito ahí en un narcisismo, pero por supuesto que es un factor de riesgo importantísimo. A lo mejor si él no hubiese tenido esa facilidad, le hubiese costado más caer en eso. Pero a lo mejor también hubiese caído igual, pero con otro tipo de drogas. Claro, con más cosas más baratas, o sea, uno, yo me imagino, se va Exacto. adecuando de acuerdo al nivel social, es lo que puede, es lo que le alcanzó para comprar, ¿no? Exacto. Ok, muchas gracias, eso quería Bueno. aportar. Bueno, que esté muy bien. Gracias a usted. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Yo tengo una pregunta no, debe ser Pablo Diego. Ya. Porque efectivamente nosotros hablamos de alcohol y otras drogas, y algunas son ilícitas y otras Ilícitas, sí. ¿cierto? Entonces, alguien pregunta por ahí, ¿por qué hoy día el tabaco, siendo considerado una droga, no está prohibida en nuestros lugares de trabajo y eventualmente socialmente es aceptado al igual que el alcohol? O sea, eventualmente sí está prohibido en los lugares de trabajo, ¿ya? Y está prohibido en los restaurantes, que antiguamente era de libre. Yo me acuerdo cuando era chica, pues yo soy antigua, yo iba al médico y el doctor fumaba dentro de la consulta. Y ahora sí se ha prohibido en bastantes partes. Pero lo que pasa es que el alcohol y el tabaco, que efectivamente son un tipo de droga legal, tiene un indicador. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos basamos por un manual que se llama el DSM-5, que es un manual de enfermedades, de trastornos mentales y de adicciones. Y en el caso del tabaco y del alcohol hay un indicador. ¿Qué quiere decir esto? La persona que puede pasar 15 días sin fumar, entonces no tiene tabaquismo. Simplemente es un fumador social. La persona que puede pasar 20 días sin tomar alcohol, lo mismo. Después de estos indicadores, entonces ya podemos empezar a hablar de tabaquismo o de alcoholismo. Y es por eso que socialmente es aceptado. Yo me pongo a fumar un cigarro en la calle. Pero ahora también está siendo un poco aceptado socialmente la marihuana. Los cabros se pasean fumando marihuana tranquilamente en la calle y también está aprobado, digamos, no los van a tomar preso por eso. Lo que está prohibido es negociar, es hacer la transferencia, digamos. Eso es lo que está penalizado hoy. No sé si responde su pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Algún otro tipo de preguntas? Hola, buenas tardes, Sandra Rojas de LGM. La consulta que tengo es cómo poder manejar la resistencia que tienen los trabajadores en involucrarse realmente en estos temas de prevención. Nosotros, si bien hacemos actividades más que nada para incentivar a las personas a dejar este tipo de droga con los test y un montón de cosas que inventamos, no siendo psicólogos, pero poder cautivarlos para que se puedan involucrar realmente, porque los tenemos en una sala, nos miran, algunos harán una pregunta, pero uno ve en las caras de ellos que no hay involucramiento. Y nosotros, la parte como más, el poder que tenemos es de los test de droga que hacemos y poder ver ahí efectivamente quién consume o no, y en la final es como casi por el terror estamos haciendo las cosas, pero que se involucren realmente. O sea, tú me quieres preguntar cómo involucrar a la gente en este programa de prevención a través de la sensibilización y la motivación. Eso, Información, correcto. Bombardear con información, qué le pasa a tu cuerpo, qué pasa a las neuronas. Muchas personas no lo saben, pero la marihuana, tan simple, pero si es hierbita nomás, dicen, ¿verdad? La marihuana mata neuronas. Y cuando hay una neurona que muere, no vuelve a revivir nunca más, ni ninguna neurona la reemplaza. Y ese tipo de información la sabe muy poca gente. Entonces, bombardear, ¿qué pasa en tu cuerpo? ¿Qué te puede pasar? ¿Qué pasa en tu sistema neurológico cuando introduces este tipo de sustancia? Motivar, sensibilizar es la única manera. Es decir, psicoeducando. Fernando Rodríguez tiene la mano levantada. Cuénteme, no sé si Sandra le respondo la pregunta. Sí, muchas gracias. Ok.
Don Fernando, cuénteme. Hola, buenas tardes. Bueno, soy jefe de SOMA de los contratos de EPC 01 y 04 de la División Andina de Salfamontaje. Nosotros acá tenemos una dotación bastante grande, aproximadamente 700 personas por turno, ya, lo cual tengo un ámbito que está en riesgo de 1.400 personas aproximadamente, ¿ya? Nosotros hemos hecho hartas actividades de reforzamiento en cuanto a la toma de conocimiento de los efectos, los impactos, todo lo que tú has comentado, que ha estado muy interesante, tengo que decirlo, ¿ya? Pero hay gente que me está transmitiendo acá hay una consulta que asalta a algunos. De un tiempo a esta parte, de un par de años hasta esta parte, se ha mal utilizado, porque yo creo que es mal utilizado el tema, o sea, escondido con este término de marihuana de uso terapéutico, ¿ya? Medicinal, sí. Medicinal, correcto. Entonces, esa separación que se hizo, que yo no entiendo en mi cabeza cómo se puede generar esa separación de uso recreativo y uso terapéutico o médico, ¿ya? Entiendo perfectamente que hay muchos estudios en el mundo que indican que efectivamente el uso de la marihuana, ¿cierto?, puede generar algunos efectos beneficiosos para un grupo de la población que está con alguna enfermedad, ¿cierto? Ya, eso está claro. Pero Sí. hoy en día está muy simple, es muy simple poder conseguir una receta médica que te acredite como una persona que necesita utilizar la marihuana, ¿ya? Puntualmente, de hecho, me dieron hasta el dato de una clínica a la cual tú solamente tienes que hacer un depósito de 35.000 pesos, ya que es una organización, una ONG, en donde tú haces un depósito, te atiende un médico canábico a través de una videoconferencia y te emite un certificado médico en donde dice que tú tienes, no dice el diagnóstico, pero te receta el tema del consumo. Entonces, ¿dónde va? Esto se divide en dos preguntas. La primera que tiene un origen en la parte laboral, ¿cierto? Y en lo que a nosotros nos concierne en cuanto al control para evitar los accidentes y el impacto social que genera el tema de la droga, ¿cierto? Un certificado médico que acredite el uso médico de esta sustancia no impide, ¿cierto?, las acciones producto de un caso no negativo en una fiscalización. ¿Ya? Eso es lo que yo entiendo hasta el minuto, ¿ya? ¿Ya? Y la segunda consulta, me preguntan, ¿cierto?, que en el caso de que este tipo de certificados médicos, que hay un mercado en el fondo como de comercio de los certificados, ¿ya? Si tú sabes si está vigilado por el Ministerio de Salud o existe algún mecanismo en el cual nosotros como empresa, como organización, podamos solicitar información al respecto de aquello. Eso, para no extenderme más. Mira, la verdad es que no hay ningún, o sea, siendo certificado médico, ¿verdad?, emitido por un médico que se encuentre inscrito en el colegio médico, por supuesto no lo podemos cuestionar y tampoco se pueden fiscalizar. Hasta el día de hoy tampoco se han podido fiscalizar el tema de las licencias médicas. No es que yo diga, no, es que este certificado no me sirve. Efectivamente, el cannabis, ¿verdad?, es con fines terapéuticos, se usa bastante, pero tiene ahí un asterisco, por decirlo de alguna manera. El cannabis o la marihuana se usa con fines terapéuticos para enfermedades terminales, para hacer un alivio del dolor, ¿ya? Porque como es sedante, la persona se seda, ¿verdad? Y porque cualquier calmante que uno tome va a ir a nuestro sistema nervioso central. Aparte que la persona ya que tiene autorización para el cannabis es una persona con una enfermedad terminal y que está dentro de un tratamiento paliativo, no curativo. Por lo tanto, solo el médico o el grupo médico busca darle una muerte tranquila, sin dolor. Entonces esa persona va a morir, ¿verdad? Hablando crudamente, sí o sí. Entonces, si en este caso, frente a este escenario, el cannabis lo puede aliviar, bienvenido sea.
pero no una persona que no tenga una enfermedad terminal, ¿verdad? O que no necesite y que incluso pueda ir a trabajar, no debería ser recomendable que el cannabis sea terapéutico. Ahí yo creo que hay algo extraño, porque la verdad que esto es para paliativo, cuando la persona está prácticamente desahuciado o desahuciada y darle un buen morir, un morir sin dolor en realidad. Vamos a ir cerrando ya la jornada del webinar. Agradecemos a toda la operación que está conectada por ahí. Internamente nos fueron llegando las fotografías también de las obras que están conectadas, Centinela, en las distintas empresas que están presentes en el proyecto Nueva Centinela, Flor Salfa, Mantenciones, ICEN, por ahí en el norte también está Peñón conectado por parte de ICEN, a todos Alfa Mantenciones, todo el área de edificaciones también. ¡Wow! Son hartos. Entonces, hoy día la verdad que agradecemos que hayamos podido conectar contigo también en esta conversación. Creo que Agradecida también. los últimos minutos demostraron que estaban todos atentos a lo que estábamos transmitiendo, así que, y muy Sí. interesados. Así que gracias por acompañarnos, nos estamos viendo en otro webinar. Recuerden que seguimos en campaña y movilizando a nuestra organización permanentemente frente a esta temática que hoy día ya es parte de la gestión operacional que estamos desarrollando. Así que estén muy bien, nos vemos en otra oportunidad y sigamos acompañando también a nuestros trabajadores y trabajadoras en esta materia. Nos vemos, cuídense. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, gracias. No, muy buena la webinar. No, gracias. Gracias, agradecida yo también. Gracias, Alfa Mantención aquí, gracias. Gracias. Chao, chao.